Hola amigos, nuevamente con ustedes para compartir verdades de la Escritura, verdades de la creación, verdades de la naturaleza que nos confirma la mano de Dios. Pero hoy día veremos un tema un poco diferente. Vamos a tratar sobre un debate, lo que yo le he llamado defendiendo la verdad de Dios. Y lo interesante de esto es que tenemos siempre, la evidencia es una, pero cada uno lo interpreta de su forma, en la creación de su forma, la evolución de su forma. Entonces la misma evidencia se interpreta en forma diferente de acuerdo a los principios, a los paradigmas y a las cosas que cada uno tiene en su mente. Y por cierto, nosotros los cristianos tenemos en mente a Dios. Quiero comentarles primero un debate que se hizo por internet. Y esto me llegó porque me llega mucha correspondencia por internet. Y esto fue referente a un pastor, el cual tuvo un problema con una persona que comenzó a debatir. Y una de las cosas que se repite siempre son los mantras. El evolucionista siempre tiene mantras, que va a repetirlo y repetirlo, y va a insistir sobre esto. Y otra cosa que hace siempre, va a rebajar al oponente, haciéndole preguntas, por ejemplo, ¿has leído este tema? Creo que no has leído nada, deberías leer más. ¿O sabes lo que es una célula? No tienes idea de lo que estás hablando. ¿Quieres seguir viviendo en la ignorancia? No vengas a mí a decir cómo se originó la vida. Y después parte con sus argumentos. Dice, los experimentos indican que las moléculas orgánicas se pudieron sintetizar en la atmósfera en la Tierra primitiva y llovió hacia los océanos. O sea, parten con sus argumentos. Y esto es real, o sea, es lo que el debate, porque lo tuve en mano. Y después dice, evolucionaron entonces estas moléculas orgánicas primitivas y se replicaron y actuó la selección natural. Entonces las moléculas se rodearon de membranas celulares. Pero yo no creo en Dios, dice esta persona que se estaba oponiendo, porque no tengo prueba de Él. Pero gracias a la ciencia yo conozco cómo se originó la vida y todo lo que vemos hoy. Por tanto, no pierdas tu tiempo, no seré convencido. Bueno, ese era el argumento que salía en internet. Y este pastor me pidió que pudiera darle algunas ideas cómo contestar. Esta idea que las moléculas orgánicas se crearon en la atmósfera y cayeron es absolutamente ridículo, porque nada se crea solo, y menos la vida. La vida es lo más complejo que existe. Segundo, evolucionó y se replicaron. ¿De dónde? Si no existe, nunca existió. Y después que se rodearon de membranas celulares. Cuento. Y después simplemente que la ciencia le ha informado cómo se originó la vida. La ciencia no tiene idea cómo se originó la vida, porque es demasiado difícil. Así que todo esto, se fijan, está sobre falsos argumentos, todo este tipo de cosas. La complejidad es el talón de Aquiles de la evolución, porque el evolucionista debe creer en dos milagros. Uno, el Big Bang, como que se generó todo de la nada, la singularidad, y segundo, la generación espontánea de la vida, que también no ha existido jamás. Ha sido creada. La evolución depende, por lo tanto, de que la vida sea simple, pero la vida es compleja en todos sus niveles. Por ejemplo, nuestro sistema circulatorio. Nosotros tenemos nuestras venas, nuestras arterias, todo nuestro sistema de bombeo con el corazón, pero no se habla habitualmente de los capilares. Y en capilares, en un adulto, tenemos 150.000 kilómetros de capilares para llevar sangre a cada célula. Y tenemos trillones de células en nuestro cuerpo. Es decir, es como dar 4 veces la vuelta por el Ecuador al mundo esa distancia. 4 veces la vuelta al Ecuador. Y el ADN, para replicarse, necesita las micromaquinarias. Fuera del código que tiene el ADN, que ya en sí es complejísimo, necesita micromaquinarias para fabricar las proteínas. Pero también necesita un sistema de reparación que las proteja. Pero toda la información que para este sistema de reparación está adentro del mismo código del ADN que está reparando. Entonces es una paradoja que necesitamos un creador, porque es como una caja de seguridad, la cual está cerrada, pero tiene su fórmula para abrirla adentro. ¿Cómo la podemos abrir si está guardada adentro con la tapa cerrada? Y ese es el problema. Richard Dawkins escribió un libro llamado El relojero ciego. Y en su libro él dice algo bastante atrevido. Dice que el ojo
de los humanos, de los vertebrados, está estúpidamente armado al revés. O sea, algo que ningún diseñador decente haría, dice él. Y es exactamente lo que sucede en todas las retinas de los vertebrados. Cualquier ingeniero naturalmente pensaría que las fotocélulas, lo que están recibiendo la luz, apuntarían hacia la luz, con su cablerío nervioso hacia atrás, hacia el cerebro. Pero la retina está armada al revés, o sea, preguntémonos eso. Ahí tenemos un ojo humano en la imagen y tenemos una parte como es la retina. Y la retina efectivamente tiene los bastones y los conos mirando hacia atrás, como se ve en la imagen. Es decir, le dan la espalda, en cierto modo, a la luz. Entonces, ese es el argumento. Y estos bastones pueden ver en blanco y negro y ver movimientos gruesos. Y los conos permiten ver en color azul, rojo y verde. Entonces Dawkins dice que un diseñador no lo diseñaría así. Por eso que queda demostrada la evolución del ojo. El ojo de la jibia, sin embargo, estaría armado en la forma correcta, porque el ojo de la jibia, sus receptores están mirando hacia la luz. Pero todos sabemos que la jibia, se sabe bien que la jibia no tiene buena vista. Ahí tenemos una comparación de los ojos de la jibia mirando hacia la luz y los humanos mirando hacia atrás. ¿Cuál es la respuesta? Hay unas fibras ópticas en el ojo humano que demuelen este argumento de mal diseño. Y se llaman las células gliales de Miller, que actúan como fibras ópticas vivas, que transportan la luz desde la superficie de la retina hasta el fondo donde tiene que captarse la luz. Y estas células de Miller recogen, por lo tanto, la luz necesaria para llevárselo a los fotorreceptores. Y este diseño superior, como Dawkins dice, con los nervios hacia atrás de los fotorreceptores, requeriría que los coroides estuviesen delante. Y el coroide lleva sangre, por lo tanto, sería igual que tener una hemorragia en el ojo, porque no veríamos a través de él. Los fotorreceptores también, estos fotorreceptores que están apuntando hacia adelante, recibirían, por ejemplo, el impacto de un flash, de una luz muy intensa, y quedarían ciegos por meses. Y también el coroide, que lleva la sangre, es necesario para extraer el calor excesivo. Pero ahora, sobre todo esto, funciona muy bien el sistema. El ojo del águila, por ejemplo, tiene el mismo cableado, todos los receptores hacia atrás. Pero todos sabemos que el ojo del águila es fantástico. Ellos tienen entre 4 y 8 veces una vista mejor que la nuestra. Ellos a 3 kilómetros de distancia pueden ver un conejo o un animal para irlo a cazar y sus ojos son grandes comparados con su cuerpo. Tienen un cuerpo de 4,5 kilos más o menos y su ojo es casi del tamaño del ojo humano. Y hay otra particularidad, que la retina, la fobia del águila, tiene 1 millón de células por milímetro cuadrado, cuando nosotros solamente tenemos 200.000. Y eso hace una gran diferencia en nuestra agudeza de nuestra vista. El oftalmólogo, Dr. George Marshall, dice que la idea de que el ojo está cableado al revés es una falta de conocimiento de cómo funciona el ojo y su anatomía. Bill Nye contra Ken Ham. Este fue un debate que sucedió ya en el año 2014 y fue un debate que se hizo con mucha propaganda. Bill Nye se le llama el hombre ciencia en Estados Unidos, es muy conocido en los medios televisivos, y Ken Ham es el presidente del Answering Genesis, Respuesta en el Génesis, un ministerio muy próspero de creación. Cuando se planteó este debate, Richard Dawkins dijo, hacer esto en el propio terreno de Ham es un error. Y como es siempre un error, dar a estos locos el oxígeno de la publicidad y la respetabilidad de ser vistos en la misma plataforma con un científico de verdad. Otro dijo, Jerry Coyne, dijo, no le demos a la creación ninguna exhibición. Él no debería debatir a los creacionistas, al hacerlo le da a ellos publicidad y credibilidad por el simple hecho de aparecer con ellos en la misma plataforma. La táctica en realidad es no debatir de la evolución, es algo que se ha generalizado, porque el 80% de los americanos quisieran tener las dos informaciones.
quisiera que se le presentara la evidencia científica de ambos lados y ellos pueden elegir, pero sabemos que solamente una puede ser presentada, que es la evolución. La creación se prohíbe o está bloqueada por los sistemas y por los sistemas de comunicación también. And now let's welcome our debaters, Mr. Bill Nye and Mr. Ken Ham. ¿Cuál era el punto de Bill Nye cuando expresaba su preocupación? Decía, mi preocupación es que la gente crezca no creyendo en la radioactividad, así como que la gente se va a poner tonta. Eso es simplemente una ofensa. Aquí les voy a presentar una serie de científicos, los cuales han hecho cosas notables y tienen, por cierto, su creencia en una creación en 6.000 años y que Dios es el creador inteligente que ha dado todo esto. Primero hablaremos de Raymond Damadian, que es el creador del MRI, que es el sistema de diagnóstico médico más importante que existe. Y él fue el creador, y pueden escuchar sus palabras. My name is Dr. Raymond Damadian. I am a young Earth creation scientist and believe that God created the world in 6 24-hour days, just as recorded in the book of Genesis. By God's grace and the devoted prayers of my godly mother-in-law, I invented the MRI scanner in 1969. The idea that scientists who believe the Earth is 6,000 years old cannot do real science is simply wrong. Después al doctor Stuart Burgess, que es el doctor ingeniero mecánico en ingeniería mecánica, el cual ha diseñado satélites, como he mostrado en otros programas, y él se expresa también de su misma forma, de su experiencia con sus compañeros. Y lo mismo que el doctor Andrew Fabish, que es un microbiólogo, que también da su testimonio, y cómo él trabaja en su medio. Y así, también, por último, el doctor Danny Faulkner, que es un astrónomo estelar, experto en estrellas, y él también va a mostrar su testimonio de que puede trabajar con ciencia, puede trabajar con información sofisticada, siendo un creacionista. My name is Danny Faulkner. I received my PhD in astronomy from Indiana University. For 26.5 years, I was professor at the University of South Carolina, Lancaster, where I hold the rank of Distinguished Professor Emeritus. Upon my retirement from the university in January of 2013, I joined the research staff at Answers in Genesis. I'm a stellar astronomer. That means my primary interest is stars, but I'm particularly interested in the study of eclipsing binary stars. And I've published many articles in the astronomy literature, places such as the Astrophysical Journal, the Astronomical Journal, and the Observatory. There is nothing in observational astronomy that contradicts a recent creation. El primer tema que salió en el debate de Bill Nye fue el Arca de Noé. Y hablaba sobre la estructura del Arca de Noé. Ustedes podrán ver el tema, como él plantea Bill Nye esto, pero básicamente está diciendo que una estructura tan grande de madera, más grande que el Wyoming, que fue la más grande que se construyó dentro de Estados Unidos en el tiempo pasado, y esta se hundió simplemente porque cuando se movió con este sentido, con este sentido, con este sentido y con este sentido, en el agua, por movimientos del mar, simplemente hizo agua por todos lados, se hundió y murieron sus 14 tripulantes. But this boat had a great difficulty. It was not as big as the Titanic, but it was a very long ship. It would twist in the sea. It would twist this way, and this way. And in all that twisting, it leaked. It leaked like crazy. The crew could not keep the ship dry. And indeed, it eventually foundered and sank, a loss of all 14 hands. So there were 14 crewmen aboard a ship built by very, very skilled shipwrights in New England. These guys were the best in the world at wooden shipbuilding. And they couldn't build a boat as big as the Ark is claimed to have been. Is that reasonable? Is that possible? Básicamente dijo que ese buque, que era bastante más corto, más chico que el Arca de Noé, no pudo navegar porque se hundió. Y eso es una simple mentira. Aquí tenemos una foto de ese buque, el Wyoming, en 1917. Este buque fue construido en 1909 y él sugirió que se había hundido prácticamente en su viaje de inauguración, pero no fue así. Este buque navegó
por 15 años y se hundió recién en 1924. Efectivamente murieron 14 personas, fue un gran temporal, pero navegó 15 años transportando carbón entre puertos de Estados Unidos. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo necesitábamos el arca? Solamente un año. Y un año teórico, porque solamente el arca estuvo flotando durante 150 días, 5 meses. Por lo tanto, ni siquiera estuvo el año completo flotando hasta que el Señor lo posó por ahí en las montañas de Ararat. Había tecnología avanzada para esos días para poder hacer, pero más que eso, también Ellen White dice que era una construcción de gran durabilidad, la cual no hay sabiduría humana que pudiera inventar. Dios fue su diseñador y Noé su maestro constructor. El segundo argumento que presentó fue, y que les voy a contar, es sobre los testigos de hielo. En una exploración de hielos se perforaron allí y sacaron testigos con 680.000 capitas de hielo, lo cual mostraba de que había habido 680.000 ciclos invierno-verano o años, los cuales estaban demostrados allí. ¿Cómo nosotros podemos estar hablando de 6.000 años o una cantidad parecida, o 4.000 años, dice él, después del diluvio? Let's say we have 680,000 layers of snow ice and 4,000 years since the Great Flood. That would mean we'd need 170 winter-summer cycles every year for the last 4,000 years. I mean, wouldn't someone have noticed that? Wow! Primero que cuando hay tormentas de hielo, nunca cae todo parejo, sino que hay lugares donde se concentra. Entonces siempre va a haber un lugar donde puede haber mucho más hielo o nieve que sea aplastado que en otros lugares. Y hay una historia que es muy interesante. En 1942, el 15 de julio, un escuadrón de P-38 americanos se perdió. Habían despegado desde Groenlandia, de su base, para ir a Europa y perdieron su rumbo y tuvieron que devolverse a la base. Y cuando iban de vuelta a la base, perdieron la base también y no pudieron encontrar su camino. Y decidieron finalmente aterrizar sobre la nieve en Groenlandia y allí finalmente los rescataron y los aviones quedaron allí y se perdieron. Prácticamente no se supo de ellos hasta 48 años después. ¿Y qué pasó 48 años después? Se llevaron instrumentos, los cuales pudieron encontrar efectivamente dónde estaban estos aviones, que habían sido cubiertos por nieve y a su vez nieve compactada, que es hielo, y estaban a 75 metros de profundidad. 75 metros se habían producido en 48 años, es decir, a un promedio de 1,56, 1,5 metros de nieve o hielo por año. Es decir, las 680.000 capas no eran información de que eran ciclos anuales, sino que eran posiblemente tormentas que habían habido secuencialmente durante todo ese tiempo. Entonces, la historia no es como la contaba Bill Nye, porque no es así, no es 1 milímetro o 1 centímetro lo que cae al año, sino que hasta 1,5 metros por año. Les muestro solamente para vuestra información cómo se hizo ese hoyo, ese espacio para poder entrar hasta la nieve a través de un sistema con agua caliente, derritiendo, y se encontraron los aviones abajo en esa condición. Después se subieron por el túnel y finalmente ellos están en un museo en Estados Unidos. Tiktaalik fue el otro argumento, otro de los argumentos. ¿Qué es lo que es el Tiktaalik? Es un pez que se encontró en un lugar muy especial, que lo explica él, y ese se supone que era el animal que había salido con patas, es decir, un cuadrúpedo. Y se suponía que tenían la prueba, fueron tan insistentes en esto, que dijeron, tenemos los fósiles, ganamos, los evolucionistas. Y después dijeron, este es el Tiktaalik, es un fósil transicional, ahora cállense los creacionistas. Fueron bastante agresivos. Y creaciones artísticas lo repetían como había sido el primer animal marino que había salido caminando por la playa. Todo esto fue una controversia hasta que llegó un momento en el cual se encontró otras huellas que estaban en una mina en Polonia
y que consternó a los paleontólogos, porque estas huellas eran de un tetrápodo, o sea, de 4 patas, que estaban fechadas de acuerdo a los tiempos supuestos evolucionistas en 397 millones de años atrás. Es decir, dejaba a este Tiktaalik 18 millones de años atrasado en haber puesto sus huellas. Por lo tanto, claramente no era el primer tetrápodo. Y así, si existían animales con 4 patas 18 millones de años antes, el Tiktaalik no podía ser el fósil transicional que se había querido hacer creer. Y la revista Nature tuvo que publicar nuevamente un desmentido con la segunda información, simplemente diciendo que el Tiktaalik se iba al tarro de la basura. Y así, pero sigue todavía en los museos. En la Universidad de Chicago, ahí está el Tiktaalik. Pudo también Bill Nye presentarlo como un argumento, cuando ya no es argumento, porque ya está más que probado de que no tenía ningún efecto. Otro tema que presentó de oposición a la creación fue sobre el pino bristlecone pine. Some of them are over 6,000 years old, 6,800 years old. There's a famous tree in Sweden, Old Tico, is 9,550 years old. How could these trees be there if there was an enormous flood just 4,000 years ago? You can try this yourself, everybody. I don't mean to be mean to trees, but get a sapling and put it underwater for a year. It will not survive in general, nor will its seeds. They just won't make it. So how could these trees be that old if the earth is only 4,000 years old? Se ha estudiado bastante bien, se llama el Metusalén. Es un pino que se llama, como dije, bristlecone pine, que está en los White Mountains, en California, y se cree que es el organismo vivo más antiguo que existe. Y este pino tiene 4.840 anillos. No hay que suponer que tiene 4.840 años, porque un anillo se puede formar más de un anillo por año, de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Y este árbol vive en un ambiente muy hostil. Piedras, nieve, viento, en realidad es un lugar muy poco amigable. Así que lo más probable es que haya formado más anillos en muchos periodos. El punto es que este árbol es el más antiguo que se conoce y es perfectamente compatible con un diluvio más o menos de 4.360 años. Entonces, ¿cuál era el argumento de él? Decía que se había encontrado un Old Tico, un árbol clonado, que era un abeto noruego ubicado en el monte Fullufallet, en Suecia. Y la edad que tenía este árbol era supuestamente 9.550 años. ¿Pero cómo se había fechado? A través del carbono 14. Y ya he repetido muchas veces en mis programas que el carbono 14 es bueno hasta los 3.000 años. Más allá de eso hay que corregirlo. Por lo tanto, 9.550 años no es confiable, se necesita corrección. Y por lo demás, se estaba midiendo no el árbol que aparece en la foto, sino que tiene más o menos, se estima, unos pocos cientos de años, sino que se medía era la raíz sobre la cual se clonó ese árbol, se puso ese árbol, pero se implantó ese árbol. Y entonces esa raíz tenía los 9.550 años, no por anillos, no por dendrocronología. Ahora, Bill Nye también desafía a Ken Ham con predicciones bíblicas. ¿Acaso la Biblia predice algo? Yo les digo lo siguiente, las predicciones de la Biblia están allí y son certeras. Por ejemplo, la Biblia nos da evidencias que confirman que una inteligencia produjo la vida. Da evidencias que confirman que los animales solo se reproducen en su especie, no se cruzan entre ellos, entre diferentes especies. Da evidencias que confirman un diluvio universal, el cual ciertamente hay múltiples evidencias. También da evidencias que confirman una sola raza humana, y así es. Todos los humanos tenemos el mismo ADN, con pequeñas diferencias, y a lo más 4% de diferencia, pero somos una sola raza. También da evidencia que confirma la Torre de Babel. Cuando se separaron por las líneas paternales, las familias, por su idioma, efectivamente se produjo una diferencia en colores y en lo que se llaman las razas. Y también confirma que tenemos un universo joven. La evidencia confirma nuestro universo que es joven. Y además,
evidencia hay que Dios nos hizo una tierra para habitar, única, como también hemos hablado en otro programa. Es decir, por todos lados tenemos evidencia y la Biblia así lo confirma. La creación, de hecho, es el único modelo viable para una ciencia histórica confirmado por la ciencia observacional en estos días de una era científica. Ellen White también nos dice que aquellos que desean dudar tendrán la oportunidad, mientras que aquellos que realmente quieren conocer la verdad hallarán abundante evidencia en la cual basar su fe. Es cosa de querer, es querer creer, porque si queremos rechazar, vamos a rechazar cualquier cosa. Pero para eso tenemos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que nos convence de toda verdad, nos lleva a esa verdad. Voltaire dijo una vez que una ciencia falsa produce ateos y una ciencia verdadera hace postrarse a los hombres ante la divinidad. Salmos 92, 5 y 6 dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto». Estamos entonces concluyendo este programa y solamente me puedo llevarlos a pensar en las cosas de Dios, en insistir de que Dios es real, Dios se manifestó en las cosas hechas y la creación, nuestro Creador, es algo completamente tangible. Bendiciones.